Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy tengo el placer, el gusto, la alegría de dirigir nuestro programa de Voz y Fe y Esperanza. Hoy pues tenemos un gran invitado y un gran tema. Antes de ello pues quería compartirle con ustedes cierta información. Pues es muy importante tenerla en cuenta. Esto es pues la invitación a vernos todos los jueves, así como el día de hoy, y no solamente limitarse a vernos de manera en vivo por Facebook, la página de la Iglesia del Salvador, sino que también usted puede hacerlo desde la comodidad de su casa en el momento que lo decida, porque todos nuestros programas quedan en la red grabados y puede verlos en cualquier momento. Otra gran invitación que le tengo, pues además de vernos el programa, pues también a asistir a nuestros cultos en la iglesia. Pues es muy importante que nos acompañe, le hacemos esa gran invitación. Hay una serie de cultos y de encuentros que se realizan, por ejemplo, el del domingo a las 9 de la mañana, es un culto dominical. El culto para damas, si usted es una mujer que quiere aprender de los principios de la palabra y puedes acompañarnos. Acá estará el día viernes a las 7 de la noche. Para todos los jóvenes también tenemos esa gran invitación el día sábado a las 7 de la noche. Entonces, sin más, también decirles que puede dejarnos en la página de Facebook o escribirnos 900 para dejar sus peticiones del programa o fuera de él. Ahorita pues le damos la palabra a nuestro invitado, nuestro pastor David Díaz, quien nos va a compartir una serie de enseñanzas basadas en la doctrina de la salvación. Pastor, está en su tiempo. Bien, buenas noches para todos, hermano Hernán. Bendiciones a todos aquellos que en estos momentos nos están viendo o que más adelante van a tener la oportunidad de vernos también y de escucharnos. Es un privilegio, una vez más, compartir lo que la Biblia habla acerca de la doctrina de la salvación. Y que a través de ello, a través de todos estos temas, las personas que escuchan van a tener la oportunidad de realmente pensar en lo que tiene que ver con la salvación del ser humano, tiene que ver con la salvación de las personas. Entonces, esta noche iniciamos ese tema y esperemos que usted, pueda escribirnos para preguntar, pero también al aceptar a Cristo, aceptar esto del plan de la salvación, pueda escribirnos diciendo que usted quiere ser salvo. Así que en esta noche iniciamos entonces el tema, la doctrina de la salvación. Y la doctrina de la salvación es el tema mayor de las escrituras, mayor de la Biblia. Yo creo el tema más importante tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y a través de estas enseñanzas vamos a ir a través de la Biblia, mirando entonces, mis hermanos y amigos, este tema de la doctrina de la salvación. Entonces decía que yo creo que es el tema central de las escrituras de la Biblia, la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos relatos de la Biblia que hablan del propósito de Dios de salvar a la humanidad, del propósito de Dios de querer salvar a todos aquellos que hoy vivimos en el mundo, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que debemos, o ese es el propósito, ¿no? Que podamos entender bien este tema. Y que el personaje central más importante de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús, ¿sí? Desde
el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ese es el personaje más importante. Y de pronto dice usted, pero en el Antiguo Testamento, sí, desde el libro de Génesis encontramos que ya Dios estaba pensando en la manera cómo salvar al ser humano que se había descarriado, que se había alejado de Dios, que se había apartado de Dios. Y ya Dios estaba pensando entonces cómo hacer para que ese ser humano, para que ese hombre llegara a ser como al principio Dios lo creó. Así que recuerde dos cosas entonces que ya hemos dicho, ¿sí? La doctrina de la salvación es el tema mayor central de las Escrituras, de toda la Biblia, pero también el personaje más importante de toda la Biblia se llama el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué es necesario tocar este tema? Usted que nos escucha, ¿por qué es necesario que se aclaren tantas cosas acerca de la salvación? ¿Por qué? Repito, porque es el tema central de la Biblia. Es el propósito de Dios, es el querer de Dios, es el anhelo de Dios. Entonces necesitamos entender que es muy importante que entendamos correctamente la doctrina de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor hoy día, la iglesia del Señor debe estar predicando esta doctrina. Repito, porque es el tema central de la Biblia y porque usted lo va a mirar más adelante, que está basado en la persona de Jesucristo. ¿Por qué es importante entender correctamente la doctrina de la salvación? Por lo que dice Gálatas. Y mire, vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, verso 8, que dice: si un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir entonces que toda la iglesia cristiana, la iglesia trinitaria, debe estar predicando el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque aún si la iglesia cristiana no está predicando el plan de la salvación, mire lo que dice Gálatas, ¿sí? Y el apóstol diciendo, si un ángel, primero dice, si yo o un ángel o uno de nosotros, ¿sí? Un ángel del Señor que desciende del cielo y viene a predicarle un evangelio diferente, él dice, sea anatema. Y anatema en ese término quiere decir maldito, maldito. Entonces, si no está predicando el plan de la salvación, así sea la iglesia donde haya milagros, donde haya sanación, donde haya todo esto, ¿sí? Si no se está predicando el evangelio de la salvación, del plan de la salvación, del querer de Dios, del anhelo de Dios, entonces esta iglesia no está practicando lo que realmente dice la Biblia. Entonces, mis hermanos y amigos, ya hemos visto tres cosas muy importantes, que el tema central es en la doctrina de la salvación, o la salvación es el tema central de la Escritura, y que el personaje más importante de ella se llama Jesucristo. No somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad en ninguna de las áreas de salvar a nadie. ¿Sí? No tenemos la capacidad, no tenemos por qué, o mejor, una razón para salvar a otro, no la tenemos. Entonces, y lo tercero es que necesitamos entender correctamente esta doctrina. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque la iglesia del Señor tiene que estar predicando o debe volver a predicar. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿sí? Yo decía desde Génesis, ya Jesús estaba pensando, Dios estaba pensando cómo salvar la humanidad. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, desde que aparece Juan el Bautista, se comienza a predicar el propósito del
plan de la salvación o el propósito de Dios con el ser humano. Es importante entonces que usted entienda, ¿sí? Y que además de eso, lo que dice Gálatas 1:8, ¿sí? Lo debemos estar practicando ¿quiénes? Los cristianos, ¿sí? Cuando usted se encuentra un amigo, cuando se encuentra una persona, debe practicar ¿qué? Hablarle del plan de la salvación que Dios tiene con él, con aquel que no ha hecho una decisión, con aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, con aquel que no tiene muy claro esto de la salvación. Entonces, la iglesia y en general, y la iglesia individual, y cuando digo la iglesia individual, hablo de cada persona cristiana, debemos estar predicando el evangelio. Entonces, mis hermanos y amigos, ya tiene tres cosas yo creo bastante claras, ¿no? Bastante claras. Y hay algunos términos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con esto de la salvación. Por lo menos, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay unos términos que significan rescate, ¿sí? Salvación significa rescate, liberación, libertad de una opresión. Ese es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, sí significa salvar, sanar, curar, preservar, mantener segura y sano, rescatar de un peligro o de destrucción. Eso significa. Y miren que lo estamos viendo tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque yo decía que desde el libro de Génesis ya el Señor o Dios estaba pensando en la salvación del ser humano. Si usted mira el libro de Génesis va a encontrar eso. Entonces, siempre Dios ha pensado en cómo salvar al hombre. Ahora, esto tiene que ver entonces con el regreso o la posición del ser humano al principio, cuando aún el hombre no había desobedecido a Dios y tenía Dios entonces el hombre tenía el privilegio que Dios lo visitara y había una relación entre Dios y el hombre y Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Una vez más, que el hombre vuelva, ¿sí? Que el hombre se vuelva a Dios para cumplir el propósito que él tenía al comienzo en el libro de Génesis, ¿sí? Donde había ese acercamiento, donde había esa relación, donde había esa conexión Dios-hombre. Así que eso significa en el Nuevo Testamento salvar. Y miren que a medida que vayamos avanzando en el tema, usted se va a dar cuenta de ello, ¿no? Esto de salvar, de sanar, de preservar, todo eso tiene que ver con la salvación. Ahora, mis hermanos y amigos, la fuente de la salvación es iniciativa de Dios. Porque el hombre, cuando desobedeció a Dios, que se alejó de Dios, no supo cómo volver a Dios. Entonces, la iniciativa de la salvación es de Dios, está en Dios, pertenece a Dios, sí. Y lo vamos a ver en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo decía, la salvación es una iniciativa de Dios. Y en Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo. Mire, hay algo que se da esto. Dios puede hacerle un milagro a usted. Dios puede resucitarlo. Dios puede bendecirlo en las diferentes maneras.
Pero la manera más grande de Dios demostrar su amor con el ser humano no es a través de los milagros, no es a través de las sanaciones que Él hace, no, es a través de tomar su Hijo único Jesucristo y enviarlo a la tierra para que muriera por cada uno de los seres humanos. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y no está diciendo, mire, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No está diciendo aquí que Dios amó al mundo porque va a hacerle un milagro a determinada persona. No, Dios está diciendo que amó al mundo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la salvación tiene que ver con la vida eterna. La salvación no tiene nada que ver con lo que vivimos acá en estos momentos. Esto la Biblia dice que acá estamos de paso, ¿sí? Y vamos a tener una vida, y de ahora sí habla de vida eterna, una vida permanente, permanente con Dios, con ese Señor que está por encima de todas las cosas. Entonces, la iniciativa de Dios, de la salvación, está en Dios. Ahora, Dios aquí no obliga. Dios permite que prediquemos la palabra. Dios permite que se hable del plan de la salvación. La decisión es de cada oyente, la decisión de cada persona que escucha, la decisión de cada persona que lee la Biblia. ¿Sí? Lo que está diciendo es que si esa persona quiere tener vida eterna, entonces aquí le estamos diciendo cómo obtener esa vida eterna, ¿sí? Por amor, por amor. ¿Amor de quién? Del Señor hacia el ser humano. Y creo que aquí está la característica más importante de la salvación. El amor de Dios por el ser humano. Ahora, ¿qué vio Dios en el ser humano que se preocupó? Bueno, una de las cosas que sucedió cuando el hombre desobedeció a Dios fue que el hombre se apartó, se alejó de Dios. ¿Sí? Y comenzó entonces a vivir una vida lejos de Dios, apartado de Dios. Y el propósito de Dios al formar el hombre era que el hombre viviera eternamente al lado de Dios. Entonces, Dios está viendo que el hombre estaba separado de él, y es aquí entonces donde a través de la salvación, Dios busca que el hombre vuelva a vivir al lado de Dios aquí en la tierra y lo pueda hacer eternamente. Sí, cuando toque partir de esta tierra o cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, y acá estaremos esperándolo. Entonces, mis hermanos y amigos, ¿sí? Recuerde que la salvación, ¿sí?, no se gana por nada, porque fue iniciativa de Dios, por amor a nosotros, los seres humanos, para que volviéramos a estar en esa posición desde el comienzo. Yo creo que hasta ahora hemos sido bastante claro en esto de la salvación, y que al iniciar nosotros acá, qué bueno, ¿no?, que usted esté conectado allá y se esté dando cuenta, ¿sí?, que hay una salvación para usted y que esa salvación fue iniciativa de Dios por amor a usted. Y si usted, que de pronto está escuchando, todavía no ha aceptado la salvación, quiere decir que no ha aceptado el amor de Dios. Entonces, le invitamos para que acepte el amor de Dios y acepte la salvación también. En el nombre de Jesús se lo anunciamos en esta noche. Pastor, muy interesante toda esta información y todo lo que el Señor nos da a través de su palabra. Pero bueno,
como cualquiera de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, podría preguntarse, pues, pero ¿qué camino es ese que nos lleva a la salvación? Todos los caminos llevan a la salvación. Todo sistema de creencias, toda religión nos llevaría a ese encuentro con Dios? Bien, yo creo interesante la pregunta ¿por qué? Hay muchos conceptos, ¿cierto? Hay muchos conceptos, entre ellos el hacer obras para salvarme. No, la Biblia es clara y dice, y más adelantico aquí lo vamos a mirar un poco, la Biblia es clara y lo dice, que solo hay una manera de salvarse, y es a través de Jesucristo. Lo que yo decía, aceptando el amor del Señor, estoy aceptando la salvación, ¿sí? Aceptando a Cristo en mi corazón, estoy aceptando la salvación. No hay otra forma, no hay, bíblicamente no hay. Dice más exactamente que no hay, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Otro, no ha habido más nadie desde que yo tengo uso y razón que se haya sacrificado en morir por la humanidad. ¿Sí? Así es. Hemos escuchado historias y todo eso, pero nadie ha venido aquí a la tierra a cumplir ese propósito de salvar a la humanidad, no a una persona. Porque es posible que alguien se sacrifique por alguien más, ¿no? Por una persona, pero no para salvarla, sino para sacarle de determinada situación que esté. ¿Merecíamos nosotros como seres humanos, tal cual somos, con defectos, con cualidades, que alguien viniera expresamente del cielo a entregarse por nosotros? Yo creo lo que dice la Biblia, ¿no? Y creo que aquí es donde viene que no es obligación, sino es algo espontáneo, ¿sí? Nadie, ningún ser humano, en los estratos que tenga, ¿qué digo? Apellido, color, no, nadie. Es otra cosa, nadie se merecía esto. Y yo decía, Dios nos amó a todos. Y Dios ama a todos los seres humanos. Y Él fue el que tomó la iniciativa. Yo estaba mirando y ningún hombre tomó la iniciativa. Entonces, por amor el Señor lo hace. Y Él tomó la iniciativa. Por lo tanto, no merecíamos, sino que el amor del Señor pudo más que la situación que vivimos o lo que seamos. ¿Sí? Porque de pronto hay personas que se consideran malas. No, yo no merezco la salvación. No. Sí la mereces porque el Señor murió. Por amor, el Señor lo está haciendo. Y lo sigue haciendo hoy día, ¿sí? Entonces, de pronto aquellos que dicen, no es que yo no me merezco ser salvo. No, es que no estás haciendo algo para que seas salvo, ¿sí? Ya Cristo lo hizo. Ahora tú tienes que aceptar lo que Cristo hizo para que seas salvo. O sea que, en resumen, ya Dios dio el primer paso, el mejor y más importante de los pasos. Ahora nos toca a nosotros como seres humanos aceptar ese gran regalo. Sí, Señor. Y mire, yo decía ahorita, Dios no obliga, ¿cierto? Pero permite que se predique la palabra en todas partes, en todo lugar, en todos idiomas, buscando de que todos puedan obtener la salvación, todos. Así que seamos conscientes de algo. ¿De qué? Que ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. ¿Sí? Y en la Biblia encontramos ciertos ejemplos, ¿no? El joven rico le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Y no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que ya Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Morir en la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. No se trata de lo que hagamos. Lo único que nos corresponde hacer nosotros es aceptarlo, aceptar el amor de Dios, aceptar el sacrificio de Cristo y aceptarlo en el corazón. Una de las muy pocas cosas gratis en el mundo, ¿cierto, pastor? Y la mejor. Y la mejor. Sí, señor, y la mejor. Así que, mire, es interesante todo esto, y esto lo vamos a ir profundizando un poco más a medida que lo hagamos, porque no va a ser solamente este jueves. Vamos a seguir, hasta que Dios nos permita hablar este tema de la salvación. Ahora, para continuar,
la base de la salvación, ¿sí? La base de la salvación es la muerte de Jesús en la cruz. Quiere decir entonces que no hay otro fundamento, otra base, no. Ahí está, la muerte. Dice Hechos 4:12, en ninguno hay salvación, en ningún otro hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que decíamos ahorita con el hermano Hernán, ¿sí? No hay más nadie. Y Hechos lo está diciendo, ¿sí? En ningún otro hay salvación. No, yo como pastor, no tengo la facultad para salvar a nadie de la condenación eterna. ¿Sí? No, ningún ser humano, así sea la persona más reconocida a nivel mundial, no tiene autoridad ni tiene, moral para salvar a nadie. ¿Sí? Y dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Recuerden, ¿por qué dice dado a los hombres? Porque Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era un hombre como usted y como yo, ¿sí? En que podamos ser salvos. Y ahí está. La salvación solo se obtiene en Jesucristo, en la muerte de Él, en la cruz del Calvario, ¿sí? Y también el libro de Hebreos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿De quién habla? De el Señor Jesús. Entonces, la base de la salvación es la muerte de Cristo. Yo decía que a medida que vayamos avanzando en el tema, vamos a ir profundizando un poco más, y esto lo vamos a explicar un poco más adelante, ¿sí? Entonces, la muerte de Jesús es la base de la salvación, ¿sí? Pero también, recuerde que estando allí en la cruz y aún antes de ir a la cruz, su sangre fue derramada. Y la sangre de el Señor Jesús entonces cumple un propósito, como dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Sí? Recuerden que Jesucristo, ¿sí?, derramó su sangre para, eso tiene que ver con la base, ¿no? Para que nosotros hoy pudiéramos ser limpios, lavados con la sangre de el Señor. Y esa es la función que cumple la sangre del Señor hoy día. De pronto, y esto le corregimos aquí, de pronto hay un hermano que dice, no, me cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo, sí, cúbrase con el poder del Señor, cúbrase. Pero la sangre de Cristo lo que hace es limpiar, purificar a la persona, lavarlo, ¿sí? Para que sea ahora una persona limpia y pueda servir y seguir a el Señor. Entonces, con todo esto, la salvación de la humanidad ya ha sido provista para todo el mundo. Sí, lo que estoy diciendo con esto es que Jesús no murió por determinada cantidad de personas. Jesús no derramó su sangre por determinada cantidad de personas. Él la derramó por toda la humanidad. Pero depende individualmente de cada persona si toma o decide no hacerlo. Ese es algo totalmente individual, ¿no? Sí, señor. Y a partir de eso que usted acaba de decir, yo le digo, ¿qué se le puede o qué podemos decirle a alguien que dice, yo no necesito ser salvo? Yo no me siento bien, me va bien, tengo buenas relaciones, tengo un buen trabajo. ¿Necesito yo ser salvo? ¿Por qué necesito yo ser salvo?
en ese caso, esa persona que dice o que cree estar viviendo de esa manera, bueno, lo está haciendo aquí terrenal. Terrenal está bien, cierto, pero para complementar lo que él vive aquí y vivir eternamente, necesita a Cristo en su corazón. ¿Sí? Él puede tener, yo decía, la salvación no la podemos comprar con nada ni con nadie, ¿sí? Humanamente hablando. ¿Por qué? Porque ya se dio el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, ya está dada, ¿sí? Para toda la raza humana. Entonces, si yo digo que no necesito la salvación, ¿sí? Estoy despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Y lo segundo es que estoy equivocado, porque estoy bien, pero estoy viendo acá. ¿Qué va a pasar con la eternidad? ¿Qué pasa después que muera? ¿Sí? Que de pronto esa es la pregunta de muchas personas, ¿sí? ¿Qué pasa? La Biblia es clara, ¿no? La Biblia es clara y dice que un día vamos a resucitar todos, ¿sí? Uno, vamos a estar delante de Dios, ¿sí? ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? No escuchamos eso, nunca oímos hablar de él, ¿sí? Y es ahí donde aquella persona que dice que no necesitaba, se va a dar cuenta que sí, necesitaba tomar una decisión. Efectivamente. Sí. Y hay otra cara de la moneda, pastor. Aquellos que dicen, yo sí necesito. ¿Cómo hago yo para llegar a esa salvación? ¿Cómo doy ese paso tan importante de aceptar eso que me están regalando, de aceptar eso que vino del cielo? Es un regalo que nadie puede, como decía usted, comprar, ni regalar de otra forma, ni intercambiar. ¿Cómo hago yo, cómo llego yo a eso? Bien, yo creo que, interesante la pregunta, ¿por qué? Porque miren que usted que me escucha, usted que nos está viendo, lo puede hacer en su casa esta misma noche, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Decirle, Señor Jesús, ¿sí? Sé que moriste por mí, sé que me estás brindando una salvación y hoy yo quiero aceptar esa salvación. Así que te recibo en mi corazón, entra en mi corazón, ¿sí? Y que el Señor pueda hacerlo. Cuando usted le pide que Él entre, le abre su corazón, Él va a entrar y su vida de ahí en adelante va a cambiar porque Él mismo le va a dirigir en la vida de ahí en adelante. Entonces es sencillo. O la manera que usted sepa hacerlo, decirle, Señor, hoy te recibo en mi corazón, entra, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame porque yo quiero ser tu hijo, quiero convertirme en tu hijo en esta noche. En fin, puede usar palabras similares para dirigirse a Dios, ¿sí? Recuerden lo que sucedió. Voy a recordar algo acá rapidito, y es que cuando Cristo murió, ¿sí? Había una barrera antes de Cristo morir, había una barrera entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde permanecía la presencia de Dios, ¿sí? Y ahí entraba el sacerdote una sola vez, y una sola vez, más nadie podía entrar. Pero resulta que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, una de las tantas cosas que sucedió fue que el velo del templo se rasgó en dos, o sea, se partió, ¿sí? Y cuando el velo del templo se partió, quiere decir entonces que de ahí en adelante todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo a hablar con el Señor. Así que sí, ¿cuál es el lugar santísimo? El cuarto de tu casa. Sí, porque tú decidiste orar ahí, hablar con Dios y decirle, Señor, hoy te recibo en mi corazón, ¿sí? O el lugar donde esté, ese es el lugar. ¿Por qué? Porque ahí tú estás hablando con Dios y podemos hacerlo porque ya no hay obstáculos para hablar con el Señor. Así que de la manera más sencilla puede hacerlo, ¿sí? Esa manera de orar, decirle, Señor, te recibo, entre en mi corazón. Y vas a sentir una paz interna, una alegría interna, un gozo interno. Bueno, todo eso lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque permitiste que el Señor entrara en tu corazón. Ahora, la salvación se demanda por fe. Hay que creer, ¿sí? Es necesario creer. Y creer que
en la obra que Cristo vino a hacer en la cruz por nosotros. Él no vino a pasear, Él no vino a hacer otra cosa sino a salvarnos. Pero esto es por fe, esto es por fe. Y la Biblia se vive por fe. La Biblia se vive por lo que, por el contenido, y el contenido tiene que ver con la fe. Miren que dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Oiga, entonces dice, el escritor dice, no me avergüenzo del evangelio, evangelio poder de Dios. Ahora, evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra y va a venir por los suyos una vez más. Salvación significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y qué mejor noticia que esa? ¿Sí? Que estando aquí en la tierra está con nosotros. Y cuando partamos de aquí, de la tierra, va a estar eternamente con nosotros. Entonces está diciendo, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Así que la salvación es por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Miren que cuando Cristo estuvo ahí en la cruz, Él podía hacer algo. Él podía bajarse de ahí. ¿Sí? Él pudo decirle a Dios, no, yo no voy a hacerlo. Pero siempre que, es más, imagínense que cada vez que le daban un juetazo a Jesús, Él pensaba en usted y en mí. ¿Sí? Cuando le estaban clavando las manos, estaban colocando los clavos en las manos, estaba pensando en usted y en mí. ¿Sí? Cuando estaban parando aquella cruz que tanto dolía físicamente, estaba pensando en usted y en mí. Así que eso está diciendo, ¿sí? Y en esta noche, te vamos a dejar esa inquietud. Te vamos a dejar esa inquietud. ¿Cuál? Lo que dice Romanos 1:16. Primero, no me avergüenzo del evangelio. Yo puedo, como cristiano, puedo levantar mi cabeza, sí, puedo levantar mi cabeza como cristiano que soy, en cualquier parte, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Primero, para salvación de todo aquel que cree. ¿Sí? Para todo aquel que cree. Así que vamos a dejar hasta ahí porque el tema es bastante amplio. Vamos a seguir varios jueves acá. Pero queremos dejarle esa inquietud. ¿Quieres ser tú una persona? ¿Sí? ¿Quieres ser tú una persona que quieres creer en el Señor? Que quieres aceptar el amor de Dios, que quieres aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? Bueno, ya se dijo el momento cómo hacerlo hace unos minutos. ¿Sí? Y yo quiero orar con aquellos que quieren recibir ese amor del Señor, con aquellos que quieren recibir a Cristo en su corazón, a través de la fe, a través de Él. Así que si usted quiere recibir a Cristo en nuestro corazón, va a repetir y después vamos a estar orando por peticiones, ¿no? Entonces voy a orar. Y usted va a repetir allá en su casa, Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por entregarte. Gracias por hacerlo de una manera por amor. Gracias porque necesitaba escuchar que yo quiero ser salvo. Padre, te entrego mi vida en esta noche. Recíbela. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y ayúdame en esta nueva etapa que comienzo en el día de hoy, recibiéndote en mi corazón.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pastor, amén. Tenemos unas peticiones en el día de hoy. Enauris Escobar nos pide oración por la vida de sus familiares, en especial la de sus hijos, Ronnie, Valentina, Juan Pablo y Fabián Alberto Díaz, la de ella misma. Entonces, esa es una petición que tenemos. La segunda petición es por Emma, y dice que pide oración por su salud. Bien, entonces, añadimos a estas dos peticiones la petición de la señora Nuris Rivera, también por su salud. Bien, vamos a orar por las peticiones. Hermano Hernán. Bien, bueno, oremos. Creamos porque, bueno, lo primero al presentar estas peticiones es que tengamos fe en que Dios va a actuar. Señor, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre. Nuevamente te damos gracias, Señor, por la vida de las personas que en este momento nos están escuchando, nos están viendo. De igual manera también te pedimos, Señor, por estas peticiones, en especial por aquellas, Señor, que nos hicieron saber, la de la señora Enauris Escobar, la de su familia, sus hijos. Pedimos para que su salud, Señor, esté bien, que si tiene algún quebranto, Señor, tú estés pasando tu mano poderosa sobre ella. También pedimos por Emma y pedimos por su salud. Por la señora Emma pedimos por su salud, que cualquier cosa que le esté afectando, Señor, su salud física, Señor, pueda ser sanada, al igual también que su corazón. Pedimos por todos aquellos que nos están viendo también, para que aquellas peticiones que no han sido expresadas en esta noche, pues también puedan ser escuchadas, porque sabemos y entendemos, Señor, que tú escuchas nuestro corazón, escuchas nuestras peticiones, y que en tu nombre, Señor, serán aquellas cumplidas en tu tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hemos pedido. Amén. Yo quiero orar. Yo quiero orar por todos aquellos que están enfermos, además de las peticiones que ya el hermano Hernán oró. Sí, pero de pronto no colocaron la petición, ¿no? Pero yo quiero orar por eso en esta noche, por sanidad, ¿sí? Además de seguir orando por las peticiones que colocaron. Vamos a orar entonces. Padre, en esta noche una vez más, tu palabra a mí me dice que yo tengo autoridad y que tengo poder. Señor amado, por lo tanto, Señor, oro en esta noche por todos los enfermos. Padre, todos los que están siendo visitados por una enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, toda enfermedad que está perturbando la tranquilidad de los hermanos o de las personas que escuchan por este medio, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, reprendo, desautorizo, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, Señor, todo cáncer, todo quiste, en el nombre de Jesús, toda depresión, Señor, en el nombre de Jesús ordenamos ahora, Padre, que se vaya, que desaparezca, Señor, de los hogares, que desaparezca de los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos, Señor amado, todo aquello que está causando, Dios mío, división en los hogares, que está perturbando la tranquilidad, la paz de los hogares. Es en el nombre de Jesús que oramos en esta noche, creyendo, Señor mío, que tú lo has hecho para la gloria tuya, Señor, y para edificación nuestra. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, por esta noche pues damos por terminado nuestro programa, pero recuerden que todos los jueves vamos a estar aquí pendientes, esperando de su visita en Facebook Live, y les recordamos que tenemos temas variados. Esta vez tenemos esta serie de temas que tienen que ver con la doctrina de la salvación, pero
En lo subsiguiente tendremos muchos otros temas muy interesantes que nos van a llevar al conocimiento de la palabra y acercarnos más a quien nos da la vida. Dios les bendiga y pues estaremos viéndonos en un próximo programa la próxima semana. Bendiciones.